Bueno, quiero agradecer ante todo al Inter-American Institute for Democracy, también a la Universidad de Miami y, por qué no, a Armando, que me hizo una presentación fabulosa. También quiero agradecerles por estar presentes aquí para compartir con todos nosotros la realidad de los derechos humanos en cada uno de nuestros países. Los derechos humanos para la cosmovisión del kirchnerismo son una herramienta con la cual premian o absuelven a sus cómplices y sostenedores o neutralizan y violan los derechos de sus enemigos en nombre de los derechos humanos. Violar los derechos humanos en nombre de los derechos humanos se convirtió en una política estatal que desde hace una década el kirchnerismo aplica en forma solapada, pero estudiada y estratégicamente. No van a encontrar violaciones ostensibles porque un entramado de leyes da los visos de legalidad que el Estado necesita para aparentar una realidad que no es. Pero si miran con atención, podrán observar que distintos sectores de la sociedad resultan agredidos, perjudicados o discriminados en razón de su independencia ideológica o por representar a sectores a los cuales el kirchnerismo enfrenta. Los derechos humanos tienen un carácter integral y universal. Existen para proteger a todos los ciudadanos. Sin embargo, cuando los derechos humanos únicamente se otorgan en su ejercicio a sectores afines al poder o a pequeñas porciones de la población, esta protección se torna discriminatoria y abusiva, generando a su vez nuevas violaciones a los derechos humanos. Y si esto ocurre en democracia, es doblemente grave, porque el voto popular erige a quien debe protegernos y no a quien, amparado en las instituciones del Estado, los reconoce discrecionalmente. Por ello, la política de derechos humanos de la última década se concentró en el juicio a los agentes del Estado de la década del 70, en la reparación económica casi exclusiva de quienes fueron victimizados por estos agentes, que integraban mayoritariamente organizaciones armadas responsables de la comisión de miles de atentados terroristas. Estas personas que sufrieron abusos por parte del Estado, sin embargo, son parte de la discriminación a la cual se somete a las víctimas del terrorismo, de esa misma época y en el mismo país, las cuales siguen sin gozar de sus derechos humanos como tales y postergando las violaciones a los derechos humanos de todos los ciudadanos en la actualidad, obligándolos a esperar y a profundizar el daño que sufren, mientras el Estado se concentra en una porción minoritaria de la sociedad con la que comulga ideológicamente y en la que destina la casi totalidad de sus recursos en esta materia. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué fue lo que sucedió en Argentina? Que los derechos humanos son otorgados discrecionalmente y se encuentran delimitados para su goce en una época, un bando, una ideología. Bueno, lo que sucedió fue que luego de la crisis del año 2001, donde terminó renunciando el presidente de la Rúa, la ciudadanía argentina, en repudio a la gestión corrupta de los políticos, levantó la consigna del que se vayan todos, manifestada en los cacerolazos y en las marchas. Sin embargo, cuando la situación comenzó a estabilizarse durante el gobierno de transición del presidente Duhalde, el pueblo argentino retornó lentamente a su cauce habitual y se preparó para elegir un nuevo presidente en las elecciones del año 2003. Allí resultó ganador Néstor Kirchner con el 22% del electorado, situación que obviamente comprometía la gobernabilidad. El nuevo presidente era consciente de su baja performance en las elecciones, por lo que debía construir una base de poder propia que apoyara los cambios que pensaba implementar en el país. Como no encontró esa base en su partido, el peronismo, se apoyó en los sectores más radicalizados de la izquierda argentina y comenzó a implementar varias acciones que les otorgaron políticas largamente añoradas por este sector. Para esto tenían que distraer a la población argentina. Quiero recordarles que el pueblo argentino es más bien de clase media y orientado hacia el centro. Y si notaba el pueblo los cambios abismales que se iban a implementar, posiblemente los hubiera rechazado de lleno. Dio inicio entonces así a una década de discrecionalidad y parcialidad en el goce de los derechos humanos. El primer objetivo fueron las Fuerzas Armadas, porque servían a dos fines. Primero, dejaban contenta a la izquierda, que era su nuevo socio, y segundo, distraían a la población del vaciamiento de las cajas del Estado.
y de la atención que el pueblo tenía sobre los políticos, a los cuales responsabilizaban de la crisis del 2001. Para esto anuló las leyes del perdón, más conocidas como leyes de obediencia debida o punto final, e instituyó una política estatal de juzgamiento del conflicto armado de los 70, que ya estaba cerrado desde la presidencia de Alfonsín, e instaló la idea de juicio y castigo. Sin embargo, no lo hizo por un deseo de justicia o por convicción, sino como una manera de aglutinar a la sociedad contra un mismo actor. En abierta violación a las garantías del debido proceso, entre ellas los derechos a no ser detenido arbitrariamente, a contar con un tribunal imparcial y a no ser juzgado con leyes posteriores a los hechos, todos derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Estado detuvo a cientos de agentes del Estado para juzgarlos y condenarlos violando sus derechos humanos. Podemos detallar los excesos inexplicables en los plazos de las prisiones preventivas, la violación al principio de legalidad, la inversión de la carga de la prueba, que obliga al imputado a demostrar su inocencia. Y todo esto queda corroborado con la casi ausencia de sentencias absolutorias que confirman esta tendencia. Actualmente 1.200 personas aproximadamente se encuentran detenidas en Argentina en franca violación de más de 14 garantías constitucionales del debido proceso. Todo esto sostenido por la idea caprichosa de que los crímenes cometidos por el Estado son de lesa humanidad y los cometidos por organizaciones terroristas no. Por lo cual el Estado argentino a su vez discrimina quién merece ser víctima protegida y reparada y quién no. Y configura una nueva violación a los derechos humanos en perjuicio de las víctimas del terrorismo, las cuales sufren una doble agresión, primero por las organizaciones terroristas y luego por el Estado que les deniega sus derechos. Como todos sabemos, el control de constitucionalidad del Estado es ejercido por el Poder Judicial, el cual debe mantenerse independiente, de manera de dictar fallos sujetos a derecho, imparciales ante los designios del Poder Ejecutivo de turno y que protejan a los ciudadanos del avance desmedido del poder del Estado. Lamentablemente este fino equilibrio se rompió, porque el kirchnerismo, para no ser encausado, necesita un poder judicial sumiso. Para ello, más de 80 funcionarios judiciales de todo rango padecieron las presiones y amenazas del kirchnerismo y terminaron renunciando, para ocupar luego el Estado sus puestos con funcionarios nuevos más afines ideológicamente. También los Kirchner reemplazaron la Corte Suprema de Justicia por jueces que les fueran favorables, quienes cuidaron estéticamente de no quedar como adictos al kirchnerismo. Asimismo, accionaron sobre el Consejo de la Magistratura, controlándolo para impedir o para favorecer el juicio político a los jueces. Pero los más grandes cambios se dieron dentro del fuero penal, que es donde recaen las causas por lesa humanidad y las causas por denuncias de corrupción contra funcionarios públicos, permitiendo de esta manera una zona liberada para la violación de los derechos humanos. Un poder judicial dependiente del Ejecutivo y un poder legislativo que vota las leyes que únicamente le interesan al Ejecutivo afecta sobremanera los derechos humanos de los habitantes de un país, dado que un Estado de Derecho es el principal garante en la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho se basa en la independencia de poderes, entre otros factores. Durante el corriente año, las leyes promulgadas por el Congreso argentino correspondieron en un 84% a iniciativas del partido gobernante y el 45% a propuestas directas de la Presidente o sus ministros. ¿Podemos afirmar que hay participación ciudadana a través de otro partido que no sea el de la Presidente? ¿Pueden llegar a sancionarse leyes que no cuenten con el interés o el aval del partido gobernante? La estrategia política del kirchnerismo en el ámbito de los derechos humanos se sustentó en el apoyo ostensible a dos históricas ONGs de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, que simpatiza con el chavismo, y Abuelas de Plaza de Mayo, que hace lo propio con la socialdemocracia. Ambas organizaciones se beneficiaron escandalosamente del joint venture con el Estado, donde éste les delegó funciones que son propias del Estado a cambio de clientelismo, enturbiando el rol histórico que tiene la ONG,
que es el de cuestionar y vigilar al Estado, y no el de convalidar y acompañarlo en las políticas de gobierno. Por ello, en un breve punteo voy a analizar algunas de las violaciones a los derechos humanos más acuciantes que actualmente padecemos en Argentina, sin que el poder atine a repararlas o al menos paliar su situación. Primero, los pueblos originarios. El derecho a la igualdad se encuentra totalmente vulnerado en la situación actual de la mayoría de las etnias indígenas. A pesar de los miles de subsidios que el Estado entrega en el interior del país, los indígenas mueren de desnutrición y se alimentan de basurales, con la complicidad de los gobernadores que responden al kirchnerismo. Falta de acceso al derecho a la salud, falta de agua potable, reclamos por tierras, denuncias por represión estatal y la indocumentación que padecen son algunas de las violaciones a sus derechos humanos que ocurren actualmente sin que el Estado haga nada. Trata de personas. Los derechos a la libertad y la dignidad humana se encuentran severamente afectados por este delito. Las ONGs especializadas en esta problemática calculan que hay 1 millón de personas que estarían sometidas a alguna forma moderna de esclavitud, sexual o laboral. También a la compraventa de personas, por supuesto. En un país donde la presidencia es ejercida por una mujer, resulta gravísimo que hace pocos días atrás haya perdido estado parlamentario un proyecto de ley que modificaría la situación de quienes son sectores vulnerables o han resultado captados por los traficantes de personas. La celeridad con la que el oficialismo votó en su momento la confiscación de YPF demuestra que la lentitud en esta materia no es involuntaria. Políticas carcelarias. Argentina tiene una población carcelaria de aproximadamente 70.000 personas detenidas. En este ámbito, las condiciones deplorables en lo edilicio, así como la baja calidad de la alimentación, la deficiente atención médica y las frecuentes denuncias por tratos inhumanos o torturas, detallan la situación de procesados y condenados. Si a esto le agregamos que el gobierno creó un grupo llamado Batallón Militante, el cual opera dentro de las cárceles con el apoyo del titular del Servicio Penitenciario Federal y que permite que peligrosísimos condenados o procesados salgan de las cárceles, consuman bebidas alcohólicas o posean visitas higiénicas con la excusa de supuestas actividades recreativas, pero que en la realidad solo implican actividades de proselitismo del kirchnerismo dentro de las cárceles, el panorama es aún peor. Dado que cualquier detenido que no sea kirchnerista o no adhiera a esta organización política podría ser discriminado o perjudicado, impidiéndose, además de la libertad en razón de la comisión de un delito, la libertad de pensamiento. Finalmente, para no extenderme mucho más, resalto las violaciones a la libertad de expresión y de prensa que se configuran en Argentina desde hace varios años, pero que se incrementarán a partir del 7 de diciembre con la entrada en vigencia de la llamada Ley de Medios. Por esta ley se desmembrará a supuestos monopolios que no son afines al gobierno, mientras se fortalece a los que sí lo son o se permite la compra de diarios, revistas, radios o canales por testaferros de funcionarios públicos. Durante la última década se presionó fuerte y constantemente a los medios y periodistas críticos al poder. Algunos fueron relacionados directamente con causas de lesa humanidad, como le ocurrió a la directora del Multimedios Clarín, que durante casi 10 años padeció la persecución del gobierno y de las abuelas de Plaza de Mayo por la supuesta apropiación de 2 niños que presumiblemente eran hijos de desaparecidos. Recién este año, el análisis del ADN de todo el banco de datos de las abuelas de Plaza de Mayo reveló que los 2 hijos de la titular del diario Clarín no eran hijos de desaparecidos. Como les contaba al principio, relacionar a cualquiera con delitos de lesa humanidad y entroncarlos con la década del 70 es un negocio redituable en Argentina para neutralizar opositores. Los derechos humanos en la Argentina fueron recientemente cuestionados en la número 14 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Se recibieron observaciones de 57 países con numerosos cuestionamientos que van desde la tortura en las cárceles a la falta de acceso a la información pública y desde el estado de pobreza de muchos niños hasta el tráfico de personas. Nada de esto dijo la prensa oficial. Si comparamos estas situaciones con los más de 2.500 millones de dólares que el Estado otorgó a familiares de los desaparecidos, no cabe menos que preguntarnos qué están haciendo con los derechos humanos.
En definitiva, son manipulados para mostrar una ilusión que permite encubrir otras cuestiones, como el incremento patrimonial de la Presidente en un 928% desde su asunción. Todo este panorama bastante distinto al del que desde el poder se relata, da una visión muy clara del doble discurso que encarna a la política kirchnerista. Mientras se declama estar a la vanguardia de los derechos humanos, se los viola abiertamente a las presentes y futuras generaciones, y se discrimina a quienes también los merecerían, y todo ello se hace para sostener un relato romántico sobre la tragedia que vivimos en los 70, así como esconder el vaciamiento del Estado que están llevando a cabo varios funcionarios kirchneristas. Muchos de los aquí presentes seguramente habrán sentido que hablaba de sus países, sobre todo quienes pertenezcan a Cuba o Venezuela, lo cual no es casual, porque es la usina en la cual han bebido las actuales autoridades argentinas. Por esa razón se alían a los dictadores Chávez y Castro, a pesar de que el mundo va claramente en otra dirección. Muchas gracias.